Honduras es un pequeño país ubicado en el corazón de América y precisamente es esta ubicación que convierte a la nación centroamericana como la plataforma perfecta para realizar maniobras militares. Estados Unidos y Honduras acordaron en 1954 la presencia militar norteamericana semipermanente, misma que entró en operaciones en 1981 en la base aérea Enrique Soto Cano, a unos 97 kilómetros aproximadamente de la capital del país. Bueno, hay una principal que oficialmente se instaló en los años 80 en Palmerola, pero hay otra cantidad de bases que no se tiene una certeza exacta. Algunos calculan más o menos 16 que están diseminadas en distintos puntos del país, fundamentalmente en los departamentos de Olancho, Colón y Gracias a Dios. Mire, Honduras a partir de 1954, que firmó un tratado militar con los Estados Unidos, aquí han permanecido los aeropuertos para servicio de los Estados Unidos. Entonces no se trata de cuántas bases hay, se trata de que todos los aeropuertos de Honduras prácticamente los usan los Estados Unidos por un convenio que hay. Y hay bases también establecidas que no funcionan específicamente como bases, pero tienen legalmente, pero tienen toda la formación de una base militar. No veo por qué nosotros tenemos bases militares en Honduras, porque además nosotros no estamos en guerra con ningún otro país y además no debemos servirle de plataforma para hacer guerra a otros países. Bueno, yo sí creo que en los últimos tiempos las bases militares en nuestro país son más que evidentes, ¿no? Y cuando hablamos de más que evidentes, hablamos de los 80, que la base de Palmerola es como la base madre de la región y que nunca se ha ido, y al contrario, cada vez está mejor posicionada y no necesitan crear tantas bases, porque ella está no solo posicionada, sino que está bien equipada y pueden desde ahí, desde la base de Palmerola, actuar con la mayor rapidez en la región, no solo en Honduras, sino en la región, incluyendo vuelos rápidos de emergencia a Colombia, para decirle algo. No lo conozco en su profundidad, yo creo que es un convenio que se generó entre Honduras y los Estados Unidos a raíz de la Guerra Fría de los años 80, aunque es un convenio muchísimo más atrás del 82, que es cuando se puso en ejecución francamente con el gobierno constitucional de Suazo Córdoba. La base Enrique Soto Cano, también conocida como Palmerola, es el centro de operaciones de unos 600 efectivos norteamericanos de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, equipados con 18 aviones de combate, helicópteros Black Hawk y Chinook. Pero al mismo tiempo, esta zona militar funciona como academia de aviación para la Fuerza Aérea Hondureña, o así se pretende dar a conocer. La misma fue utilizada en los años 80 como plataforma para contrarrestar los movimientos revolucionarios que se suscitaban en aquella época en Centroamérica. No, siguen totalmente bajo la égida de los Estados Unidos, fueron su creación en 1954 y las Fuerzas Armadas obedecen más a las órdenes que se emiten desde el Comando Sur que propiamente a los de un presidente hondureño. Las Fuerzas Armadas legalmente están supeditadas al poder civil, pero eso solo se cumple mientras no planifican un golpe de Estado allá los del Pentágono y los del Comando Sur. Uy, claro que no, nosotros estamos clarísimos de que las Fuerzas Armadas hondureñas están supeditadas completamente al mando de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Estamos convencidos. Mire, yo sí creo que el narcotráfico o la lucha contra el narcotráfico en el país no es una cosa nueva, ¿no? Y si nos recordemos cómo en los 80, en 1987, llevaron a Ramón Matos Ballestera en nombre de combatir el narcotráfico, pero violando todo lo que es nuestra soberanía. Y además violentando también todo el sistema jurídico interno en el país. Y eso se ha venido dando y ahora pues es como muy común
y se han aprobado leyes en el Congreso Nacional encaminadas a la expatriación o extradición de ciudadanos hondureños hacia Estados Unidos que están siendo acusados del narcotráfico. Yo creo que si la actividad del narcotráfico es una actividad ilícita, es ilegal, es necesario que se le ponga un hasta aquí. Yo tengo la impresión que las Fuerzas Armadas de Honduras no pueden ser independientes porque este país nuestro es un país excesivamente pequeño, enfrentando enormes desafíos. Y un ejército como el nuestro, pequeño, no puede hacer frente, por ejemplo, al crimen transnacional, al narcotráfico, y creo que debe tener lazos de cooperación con ejércitos de otras naciones. La Constitución hondureña no permite legalmente el establecimiento de ejército extranjero alguno en su suelo patrio, pero se continúa con la construcción al interior de la base de Palmerola de más edificios de apartamentos para los efectivos norteamericanos, bajo el argumento que ese gobierno brinda apoyo económico y logístico a Honduras para luchar contra el narcotráfico. Es este país el principal puente de tránsito de droga hacia los Estados Unidos, consumidor mayoritario de la droga. Bueno, el narcotráfico es un tema que los Estados Unidos lo utiliza precisamente para intervenir en nuestros países. Es decir, ellos tienen un porcentaje significativo de consumidores de narcóticos que necesitan que lo estén haciendo porque si no tendrían muchos problemas de salud, de tipo psíquico, que no los podrían controlar. De manera que no pueden hacerle una guerra con ideas de erradicar el narcotráfico, sino de utilizarlo más bien como mecanismo de intervención para vendernos armas. Es una lucha que hay que darla porque se trata precisamente de un bien público nacional del pueblo, de no mezclarse con droga, con violencia y con muerte. Ahora, la estrategia de la lucha, lógicamente, no ha dado los resultados que nosotros esperábamos y se espera que se modifique esa estrategia. Mire, el tema de la lucha contra el narcotráfico es un tema sumamente complejo. Es un tema que ningún presidente puede ofrecer solitariamente, combatir ese flagelo, porque ese flagelo debe combatirse a nivel continental. Estados Unidos es el mayor beneficiario no solo del narcotráfico, sino que de la lucha contra el narcotráfico. Ellos son los que nos venden las armas a nosotros. Por aquí lo único son muertos e inseguridad, y Wall Street está plagado del dinero del narcotráfico. Entonces nosotros creemos que mientras los países del continente, aunque no sea incluyendo Estados Unidos, no se pongan de acuerdo para verdaderamente hacer una lucha contra el narcotráfico, ese flagelo va a seguir existiendo. Es un negocio de billones, trillones, cuatrillones, como le quieran llamar, miles y miles y miles de millones de dólares que no lo va a poder parar, y menos un gobierno. Centroamérica entera tiene muy magros resultados en la lucha contra el narcotráfico porque, en primer lugar, quienes van fuera de la ley siempre juegan con ventaja. Quien va detrás de ellos queriéndoles atrapar siempre tiene que tener una cantidad de información, inteligencia, investigación y recursos efectivos para poder dar con la captura de todos los actores de un delito tan deleznable que está perjudicando gravemente a la sociedad norteamericana, a la sociedad mexicana, a la sociedad centroamericana por el paso de la droga por esta región. La segunda base militar de Estados Unidos en Honduras se estableció en el 2010 en La Mosquitia, bajo la plataforma de ser utilizada contra el tráfico de drogas en esa franja de tierra inhóspita. Pero fue precisamente allí, en mayo del 2012, que en una supuesta redada contra el narcotráfico, agentes de la DEA junto a militares hondureños asesinaron a 4 civiles inocentes, incluidos 2 mujeres y menores de edad. Bueno, eso siempre se ha dado en determinados momentos cuando ha habido intervenciones, ocurría en la confrontación que se dio en los años 80 en relación con la contrarrevolución y la guerrilla salvadoreña, que participaba también la asesoría del gobierno norteamericano y se daban ese tipo de cosas
que siempre pues llevamos nosotros la desventaja, ¿no? Tienen que ser castigados. Mire, Honduras se ha convertido en el país más violento de la tierra, precisamente porque aquí funcionan grupos paramilitares, sicariato, y grupos armados que no responden a los intereses del bien común, sino a grupos de interés económico, social, político, y eso le llamamos nosotros escuadrones de la muerte. Estos escuadrones de la muerte que ejecutan, que hacen masacres, lo hacen casi a vista y paciencia, complacencia de las autoridades del Estado. Mire, fue lamentabilísimo, bueno, el incidente en sí mismo, pero fue más lamentable que fueran las autoridades de los Estados Unidos los que tuvieran que instar a las autoridades nacionales para que se llamara al castigo a quienes cometieron ese delito, que fueron esos agentes de la DEA. Y fue Estados Unidos el que vino a darle la orden aquí al gobierno para que se cumpliera justicia. Me pareció realmente un evento muy doloroso para la ciudadanía hondureña, pero además muy vergonzoso y vergonzante para nosotros los que amamos nuestra patria. Pero de igual manera uno ve cómo se ha ido empeorando la situación cuando estamos recepcionando denuncias de asesinatos. Tenemos el caso Vanor, donde es un joven que fue asesinado producto del entrenamiento y quizá él no quiso aceptar el tipo de entrenamiento y el muchacho, un joven, murió. Tenemos el caso de los pescadores del lago de Yohoa, que están enfrentando un juicio que sabemos que no les va a pasar nada a los militares que hicieron este ataque a esta población, a estos pescadores, pero que estamos acompañándoles en el proceso. Se me plantea, pero la muerte de cualquier ser humano en el mundo, y si es violenta, me duele muchísimo más. Los altos jerarcas militares hondureños tienen en el actual gobierno del presidente Juan Orlando Hernández un rango de acción y recursos económicos solo visto durante los gobiernos castrenses. Diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos realizan continuas denuncias de una militarización de la sociedad hondureña. Pues es lo mismo, es decir, Honduras es traspatrio de Norteamérica, es decir, las autoridades, las leyes que se emiten de parte del Congreso Nacional cuando tienen que ver con estos temas son a petición del Departamento de Estado. Bueno, eso depende del gobierno que tengamos. Como decía Martí, mientras un connacional o un compatriota les chainee las botas o incline su columna dorsal ante un extranjero, nunca vamos a ser independientes y nunca vamos a tener patria. Bueno, el incidente en sí mismo, pero fue más lamentable que fueran las autoridades de los Estados Unidos los que tuvieran que instar a las autoridades nacionales para que se llamara al castigo a quienes cometieron ese delito, que fueron esos agentes de la DEA. Y fue Estados Unidos el que vino a darle la orden aquí al gobierno para que se cumpliera justicia. Me pareció realmente un evento muy doloroso para la ciudadanía hondureña, pero además muy vergonzoso y vergonzante para nosotros los que amamos nuestra patria. Yo creo que a medida que se cometan violaciones de derechos humanos, nosotros siempre vamos a alzar nuestra voz de condena, de protesta y de acompañamiento a las víctimas, de manera tal que se pueda desistir en tener una presencia de combatientes, porque eso es lo que dicen, que son combatientes al narcotráfico, sin los controles y el respeto a la ciudadanía, porque en este sentido, cuando se habla de que están haciendo esta presencia para dar con el paradero de gente que está haciendo actos que riñen con la ley o que están en el negocio del narcotráfico, también tenemos muchas familias que han acudido aquí a COFADE a denunciar a lo que ellos han sido sometidos porque tal vez se equivocaron, que andaban buscando a determinada persona, pero fueron allanadas sus viviendas, fueron saqueadas sus viviendas, han inclusive enjuiciado a algunos trabajadores de gente que tenían cuidando no es un negocio, sino su hacienda, para decir algo. Entonces todo eso se vuelve un país
que no está dando ningún tipo de seguridad, al contrario, a la gente que trabaja. Esos soldados reciben continuo adiestramiento por elementos Marines norteamericanos, con un énfasis en las tácticas de asalto y lucha contra el narcotráfico, que luego son usadas contra la población cuando estos salen a las calles en reivindicaciones de sus derechos. Pues sigue siendo similar, ¿no? Es decir, en décadas anteriores era el cónsul, desde que hubo embajador ha sido el embajador. En décadas anteriores las decisiones más importantes del país se han tomado entre el embajador de los Estados Unidos, con algunas consultas a Washington, el presidente de la República y en los últimos tiempos, como ocurría todavía en los años 80 y principios de los 90, también con la participación de las Fuerzas Armadas. Es que la responsabilidad es de los hondureños. ¿Por qué lo dejan? Pues, ¿me entiendes? Pues, si es una potencia y ellos quieren venir a ejercer aquí su mando y usted se interpone, entonces termina durmiendo en Costa Rica desnudo, así como me pasó a mí. Pero con dignidad hay que hacerlo, pues, y hay que estar dispuesto a defender este pedazo de terreno donde vivimos y buscar la paz, buscar la reconciliación, buscar el amor, buscar el desarrollo, si fuera necesario sacrificándose uno mismo. Lo malo es prestarse a esos planes que solo los benefician a ellos, no benefician el desarrollo de Honduras. Bien vergonzoso y vergonzante. Mire, yo fui embajadora de Honduras en Canadá. Y si yo hubiera hecho las declaraciones que hizo la señora Kubisky, o las declaraciones que está haciendo el embajador ahora acá, creo que no se hubieran tardado ni 5 horas en mandarme de regreso para mi país. Creo que debe haber una línea de respeto que la debemos marcar los hondureños. No es culpa de los embajadores que vienen, es culpa de las personas que les permiten a ellos opinar sobre temas que definitivamente no son competencia ni del gobierno de Estados Unidos ni del gobierno de ningún otro país, sino que son cuestiones soberanas sobre las cuales los embajadores que vienen a nuestro país no deberían opinar, incluyendo la Embajada de los Estados Unidos. Yo sí creo que en la actualidad estamos como cuando iniciamos esta organización, cuando inició el COFADE, ¿no? Que quien decidía qué era lo que se debería de hacer en materia de política interior y en materia de seguridad era desde la Embajada de Estados Unidos, y hoy la diferencia no la veo yo tan grande como en los 80. Entonces, ahí es donde podemos asegurar y ver de la involución que hemos venido sufriendo y que estamos viviendo en el país. Ningún país sometido no a sus propios destinos ni a sus propias necesidades, sino sometido a la política de otro país, en este caso del norte, es un país que avanza en democracia. La Embajada de los Estados Unidos es un instrumento muy importante porque tiene una frecuente participación en la vida política de Honduras, en virtud de que representa a un gobierno poderoso que tiene muchísima influencia en la vida de Centroamérica, y eso es inevitable, eso no lo podemos cambiar nosotros de la noche a la mañana, puesto que nosotros somos un pequeño país que evidentemente tiene muchas debilidades institucionales y requiere cooperación económica, requiere cooperación técnica, requiere asistencia, requiere asesoría, requiere de programas de desarrollo que muchas veces se impulsan a través de las embajadas, no solamente de los Estados Unidos, sino de embajadas como las embajadas de la Comunidad Europea, etcétera. Durante el mismo año 2012, los dirigentes indígenas de la Mosquitia denunciaron que Washington planea abrir otra base militar en Honduras, la que podría convertirse en la más grande en América Latina. La misma sería marítima y ha encontrado un rechazo generalizado de los pueblos indígenas de toda la zona selvática hondureña. Pues es parte del botín que ellos ganaron con el golpe de Estado, es decir, tener un mayor protagonismo, una mayor participación en las decisiones del Estado. Entonces, el que se les haya otorgado esa cantidad de responsabilidades que no están en la Constitución y que en algunos casos hayan tenido que recurrir a la reforma de la Constitución es precisamente
para eso, es decir, para otorgarles un pago por lo que hicieron durante el golpe de Estado. Mire, nosotros no somos antimilitaristas, somos antiviolencia y somos contrarios a una política guerrerista, a una política de armamentismo, y somos opuestos también a que el militarismo invada las esferas que no le competen. En ese caso, la escalada militarista que está padeciendo Honduras es un error dentro del contexto de la democracia hondureña y dentro del contexto del fortalecimiento de la sociedad civil. Ha desplazado a la policía, y la policía surge con un concepto bien claro: defender la ciudadanía. El militar es un hombre listo para defensa y ataque. Entonces son dos funciones totalmente diferentes. Aquí se han querido combinar y lo que han creado es más violencia. Por supuesto que no. Mire, nosotros no tenemos nada en contra de los militares, pero sí ellos cumplen una función que está establecida en la Constitución. Creemos que deberían de cumplir su función constitucional, que es estar cuidando nuestras fronteras, nuestra soberanía, nuestros recursos. Sin embargo, estamos en contra de la militarización de la sociedad. Eso significa que hay cabezas militares en las instituciones del Estado. Y no podemos negar que desde el golpe de Estado ese es el camino que hemos venido transitando, que es sumamente preocupante, porque además la militarización de los estados tiene implicaciones sumamente graves para la nación hondureña en muchos aspectos que podríamos platicar, pero sé que tal vez usted no tiene tanto tiempo para ello, pero sí tiene implicaciones muy graves. Nosotros habíamos avanzado hacia la civilidad cuando gobernó el doctor Reina, que creo que fue como en 1994. No, yo me pongo muy triste, realmente me pongo muy triste. Eso no quiere decir que estoy resignada o que estoy cansada a que las cosas sigan como están hasta ahorita. Pero para nosotros, para que vivimos y que somos sobrevivientes del terrorismo de Estado a través de las acciones de las fuerzas militares de aquella época, sabemos lo difícil tarea y la difícil situación que estamos viviendo y que se nos aproxima. No hay ningún avance de fortalecer o democratizar al país cuando lo que tenemos como respuesta a la demanda ciudadana es la desarticulación de la misma a través de las fuerzas militares que hoy están en general ocupando el territorio nacional. En esa línea es que uno mira con tal preocupación el aumento que se ha venido generando, el aumento presupuestario a las Fuerzas Armadas y reduciendo el presupuesto a otras instituciones del Estado que son urgentes, por ejemplo, que no solo es que se les apruebe el mismo presupuesto, sino que se les aumentara el presupuesto. De ahí pues que un país que crece con armamentismo y con la logística que se puede tener unas fuerzas militares, lo único que vemos es que se están realizando acciones cívico-militares. Bueno, las Fuerzas Armadas siempre han participado de algún modo en las decisiones políticas del país, porque en un larguísimo trecho de nuestra historia ellos fueron los que gobernaban Honduras directamente, eran un jefe militar, el jefe del Estado hondureño. Después, obviamente, en la medida en que los políticos les han permitido participar, ellos han participado, pero es un asunto de un desafío constante para la sociedad política hondureña participar en desmilitarizar la forma de pensar, para que los políticos al fin tengan que imponer sus ideas, sus ideologías, y que vivamos bajo la democracia, que debe ser la dictadura de los votos y no de las botas.